Hola, queridos amigos. Vamos a la segunda parte de este día tan trascendental. Como ustedes saben, porque tienen el libro, vamos al viernes 9 de abril. Eh, y bueno, pues les cuento que también, pues Ricardo y Víctor no se conocen y también es gracias a Gloria Arias que podemos tener esta gran oportunidad de poder estar aquí con Víctor y que él lea este gran capítulo. Listo, nos va. Tampoco va a haber como mucha introducción. Estamos esperando a que él acepte porque pues lo más importante es su lectura. Mientras tanto, bueno, tienes que ver, Víctor, si me estás viendo aquí en las caritas que están justo acá abajo. Listo. Hola, Hola, ¿cómo estás? No fue tan difícil bien, ¿no? y Hay te que escuchas súper bien. solo obedecer lo que dice ahí. ¿Sí me oyes Tal bien? cual. Yo te Pero oigo como un cañón. yo también. Sí. ¿Qué Bueno, hay? pues muchísimas gracias. ¿Qué hay? Aquí un traste en mi casa. Hay alguien trasteando a esta hora por si oyen ruidos. Mentiras, no, pues bueno. Tras- Muchísimas gracias. Trasteo Eh, en pandemia de tener una logística siempre compleja. yo creo que es una logística oculta. O sea, Ujú. deben estar ocultándose que están trasteándose porque para trastearse un domingo a esta hora. Lo mismo para ti, imagínate agradecerte estar acá un domingo leyendo. Para nosotros, de verdad, es un honor. Muy al contrario, de verdad, muchas gracias. Gracias, es un honor para mí estar formando parte primero de esta iniciativa que hacen y además de ser de alguna manera una pequeña partecita del libro de Ricardo. Ujú. Yo no me atrevo a decir que estamos haciendo un sueño realidad de Ricardo. O sea, Wow. estoy Él, casi segura. eso para mí ya, si él escribe eso, me lo pone en una notica y yo lo meto en mi hoja de vida y ya quedo listo. Ya A mí me puedo morir. me parece que eso debería ir en la dedicatoria del siguiente libro de él, de Río Muerto, que ya debe estar por salir. Ahí lo comprometemos para que te Ok, envíe una copia de que está buenísimo. Pero bueno, vamos a leer el viernes 9 de abril del 48, nada más y nada menos. Eh, sí, una fecha, me tocó un capítulo de una fecha que tuvo alguna incidencia en la historia posterior de Colombia. sí, no, y estaba recordando porque hace poquito en el 9 de abril retransmitieron en la novela en la que hiciste de Mariano Spira Pérez. Sí, Entonces aquí también justo está la coincidencia. Muchísimas gracias. Pues yo creo que no siendo más, te voy a dejar ya con el capítulo. perfecto, muchas Si gracias. cualquier cosa, nos vemos al final. Vale, ahora nos Bueno, vemos. listo. Bueno, comienzo entonces. Qué honor, qué gusto y qué bueno poder seguir este libro y todos los que vengan de Ricardo, porque de verdad que nos ayuda a entender el país junto con otras personas que están en un empeño igual. Viva la literatura de este estilo. Y dice así, viernes 9 de abril de 1948. El hombre es el animal de la mala memoria. De tanto en tanto se me ha aparecido en este libro al revés y al derecho sobre los Silva y los Romero algún capítulo difícil de armar, como un rompecabezas que ha ido perdiendo piezas y piezas por el camino. Por ejemplo, este episodio, el del Bogotazo, que me tiene levantándome en la madrugada de un domingo, antes de que mi esposa y mis niños se despierten y yo sea incapaz de decirles que no a cualquier propuesta inverosímil, con esta ansiedad que me pone a mil el corazón si no consigo ver con mis propios ojos y en presente lo que sucedió. Su última hija, María del Socorro, una psicóloga amable a quien encontré y conocí en aquel centro comercial luego de seguir mil pistas falsas, me dice que no ha podido saber dónde estaba Romero Aguirre cuando llegó el viernes 9 de abril de 1948. Mi tío Sebastián se acuerda de haber hablado con él en su despacho antes de que empezara la revuelta. Mi mamá insiste en que mi abuela le contó que mi abuelo estaba en su oficina en la Avenida Jiménez cuando estalló el país entero y ni todos sus dueños ni todos sus siervos pudieron apagarlo otra vez. Pero no encuentro su nombre tan común en los periódicos de esos años entre las crónicas del Bogotazo. Tecleo Romero Aguirre
en el 9 de abril entre los buscadores, pero solo encuentro su respaldo al gaitanismo en los peores días de los peores días de la violencia. Los hijos de sus compañeros masones y liberales, que hoy tendrían 110 años, no recuerdan haberlo visto ese día en la ciudad. Y mi amigo Enrique, el más noble, el más preciso de los historiadores, hijo del Santos Montejo, que fue el jefe de mi abuelo Silva en el periódico, me envía por correo electrónico las siguientes conclusiones. Luego de leer la prensa de esa semana, puedo decirte con una certeza del 97% que tu abuelo no estaba en la ciudad en esos días. La legislatura no comenzaba hasta el 20 de julio. En esas épocas felices solo trabajaban medio año. Y por tal motivo, la mayoría de los senadores andaban por sus departamentos o por sus ciudades. Voy hacia atrás. Por el semanario liberal Sábado y por un par de doloridas ediciones del Tiempo, informamos a nuestros lectores que este número se publica bajo la censura establecida por el gobierno. Sé que el miércoles 9 de noviembre de 1949, Romero Aguirre supo de la peor manera, se lo gritó en la puerta del Capitolio un soldado con un fusil en alto, ¡fuera!, que el presidente Ospina Pérez les había cerrado el Congreso en las narices y se dijo a sí mismo, como vaticinándoselo, que su carrera política había llegado a su fin. Sé también que 2 meses antes, el miércoles 7 de septiembre de ese 49, mi abuelo se puso pálido y luego montó en cólera cuando escuchó aquellos 40 tiros en el salón de la Cámara de Representantes. Un representante conservador de apellido del Castillo no solo le había berreado a un representante liberal de apellido Jiménez, yo soy hijo legítimo y usted es hijo natural, sino que acto seguido lo había matado en una balacera respaldada por el general Amadeo, le decían Abaleo Rodríguez. Tengo claro por las notas de la amañada prensa de esos días, que tenía mucho más de propaganda, que Romero Aguirre tuvo a bien visitar en sus lechos de enfermos a un par de parlamentarios eminentes, el doctor Jorge Soto del Corral y el doctor Ricardo Silva. Sí, así es. Para lamentar junto con ellos las heridas recibidas. Y luego declaró, la política de esta patria ha comenzado por su decadencia. Aquí es el partido por el partido y la clase por la clase y punto. Y si sigo yendo atrás, veo que en noviembre de 1948, 7 meses después del Bogotazo, Romero Aguirre fue elegido presidente del Senado de la República de Colombia. De cierto modo representaba a un pueblo que se resistía en vano a ser echado a patadas de los dos partidos políticos de siempre. En julio de ese mismo año, en la página 17 del Tiempo, se le ve discutiendo vehemente y de sombrero con un Carlos Lleras Restrepo que lleva siempre un cigarrillo en la boca y un gesto de hastío, de jartera. Los doctores Romero Aguirre y Lleras Restrepo cambian ideas sobre diversos tópicos, dice el pie de foto. En marzo de 1947, cuando por primera vez en la historia del país los senadores fueron elegidos por voto popular directo, hasta ese momento eran elegidos por los diputados de las asambleas departamentales, consiguió su curul con una altísima votación, 21.491 de aquel tiempo en el que no votaban las mujeres. Como dijo el Godo, los partidos políticos no se mueren, sino que se suicidan, declaró mi abuelo el lunes 6 de mayo de 1946, cuando por unos irse con Jorge Eliezer Gaitán y otros irse con Gabriel Turbay, el liberalismo perdió las elecciones presidenciales. Romero Aguirre hizo lo posible en 1946 para que su partido no perdiera el poder por llegar dividido a las elecciones presidenciales. Pero antes, en 1945, deploró que el ministro designado Lleras Camargo asumiera la presidencia en reemplazo del perseguido López Pumarejo. Pero antes, en 1944, se vio en la obligación de auxiliar, pues pocos más querían defenderlo del saboteo de las oligarquías y la caída y la aniquilación del liberalismo no podían suceder así como así, al mismísimo López Pumarejo, que buscó la reelección en 1942 contra sus consejos y sus reclamos altisonantes desde el Comité Nacional Antirreeleccionista. Pero antes, en 1940, repitió como un poseso de sí mismo el vaticinio: si queremos que el partido siga siendo del pueblo, entonces tarde o temprano el candidato tendrá que ser Gaitán. Pero antes, en 1936, llegó a la conclusión de que no sería necesario el levantamiento popular si el partido de Uribe Uribe hacía su trabajo. Todo eso está en sus libros y en la prensa de sus días.
Y en una polvorienta y percudida carpeta, rescatada justo a tiempo de su enorme biblioteca, que luego de su muerte se refundió y nadie sabe bien a dónde han ido a parar todos sus libros, hay un trío de hojas con notas sobre el incendio y el suplicio del viernes 9 de abril. En el margen izquierdo de la primera hoja puede leerse de su puño y su letra, para ser incluido como un capítulo de mi libro Ayer, Hoy y Mañana del Liberalismo Colombiano, después del programa del doctor Gaitán. Pero en la edición que tengo sobre mi escritorio, que es la última edición aumentada y corregida de 1972, no ha sido insertado. Queda solo ese borrador de capítulo, ese plan de 4, 5, 6 páginas blancas de blog, lleno de frases sueltas y de fechas. Se trata de las notas deshiladas para un recuento de aquel viernes 9 de abril. Tiene frases rimbombantes, como corresponde a la época, y párrafos desprolijos, como corresponde a su modo. Pero en un curioso giro de su estilo, pues amaba la literatura pero no se atrevía a intentarla, también tiene una serie de imágenes brutales que dan cuenta de aquel clímax a destiempo del drama colombiano. Primero habla de la curiosa manía, si todos los azules casan a sus hijas con los rojos, de buscar el enfrentamiento a muerte entre los dos partidos colombianos. Olaya Herrera calificó de peligrosa la amistad entre el liberal de izquierda y López Pumarejo y el conservador de derecha Gómez Castro. Escribe, repite por enésima vez, pero nos sirve, cómo a pesar de sus errores la República Liberal comenzó a transformar el país de 1930 a 1942, y cómo fue que el empeño de reelegir a López, que tenía en contra a los godos por su cercanía con los sindicatos y esa reticencia de los opositores, siempre ha llevado a la violencia en la República. Terminó en lo vaticinado, en la renuncia del presidente reelegido, cercado y agotado por las calumnias orquestadas por Gómez. Crimen de Mamatoco, acciones de la Handel, compra de la trilladora, escribe Romero, y en la hecatombe del liberalismo. Dice, Santos frenó a López por debajo, como suele hacerlo, con su pasquín patrocinado por Big Vaporub. El socialismo y el izquierdismo en el partido estaban arrebatándoles las masas a la oligarquía liberal de Santos y sus émulos, y había que cerrarles el paso. Gómez Castro, genio del mal y gran actor, se dedicó a repetir la ostentosa mentira de que el liberalismo ganaba en las urnas a golpe de cédulas falsas. Gómez Castro revelaba las cifras de los documentos falsificados desde su propio periódico El Siglo e iban creciendo como una bola de nieve, de 500.000 a 1.800.000. Gómez Castro se fue resignando a apoyar a Gaitán Ayala para las lamentables y lamentadas elecciones presidenciales de 1946 y ordenó a sus fieles participar en las manifestaciones gaitanistas no tanto porque el hambre no fuera liberal ni conservadora, sino porque le gustaba aquello de la regeneración moral de la República y se olía a las leguas que las masas de las dos asociaciones eran gaitanistas. Gómez Castro prefirió no lanzarse a la presidencia para no unir al liberalismo contra el monstruo, cuando el conservatismo decidió tener su propio candidato. Y según dicen las notas, vino la debacle. El Partido Liberal, o quizás El Tiempo, decidió que su candidato sería el doctor Gabriel Turbay, y entonces el gaitanismo prefirió irse con su jefe hasta las urnas. ¡Abajo el turco!, gritaron sus seguidores sulfurados. ¡Turco no! Romero Aguirre, como tantos líderes radicales de las regiones, hizo lo mejor que pudo para evitar la pusilánime derrota y trató de convencer al uno y al otro de que se plegaran a una candidatura única. Pero tanto Turbay como Gaitán llegaron a las votaciones del domingo 5 de mayo de 1946 completamente convencidos de que tenían al pueblo de su lado. ¡Ja! Y fue así como el candidato conservador, señor Ospina Pérez, los venció en franca lid en las votaciones de ese último día de la República. Ospina, 565.939, Turbay, 441.199 y Gaitán, 358.957. Se supo pronto. Y así empezó la marcha fúnebre hacia el 9. Turbay murió a los 46, de pena moral y de angina de pecho en París 19 meses más tarde, el lunes 17 de noviembre de 1947. Gaitán, en cambio, se convirtió en el jefe único del Partido Liberal, aferrado como un mástil a la consigna de que ahora más que nunca hay que luchar.
y dejó en claro que no le interesaba encabezar un levantamiento popular ni entregarle el liberalismo al comunismo, no, sino que buscaba llegar al poder por vía de las urnas. El jefe fuera, que el jefe fuera el jefe era la prueba de que el partido había dejado de ser oligárquico y ajeno al pueblo. Fue en el rincón del fondo de los billares San Moritz, bajo las luces mortecinas y las miradas de los cachacos encorbatados y los intelectuales resignados a Colombia. Ahí estaban el señor Vidales y el señor Díaz Granados hablando mierda, por ejemplo, donde Gaitán Ayala le preguntó a Romero Aguirre si aceptaría, como un gesto patriótico, el cargo de designado que estaba desempeñando Santos Montejo desde Estados Unidos. Si el presidente de las minorías no da un paso al costado, le dijo, entonces vamos a ahogarnos en estos ríos de sangre. Ser el designado fue, hasta 1991, ser el reemplazo del presidente. O sea que la idea de Gaitán era pedirle a Ospina Pérez la renuncia y la salida digna del Palacio de Gobierno para parar de tajo la brutalidad de la violencia bipartidista. ¡Ay Dios! Los desmembramientos y las desapariciones. Y que un representante del pueblo liberal, no un Lleras ni un Santos, asumiera el gobierno de la transición. Romero Aguirre, de 40, dijo sí. Esa misma tarde de julio, luego de pelear a muerte su derecho a pagar la cuenta, Romero Aguirre le regaló a Gaitán la primera edición de Ayer, Hoy y Mañana del liberalismo colombiano. Se lo firmó con su letra apurada. Para el apóstol del pueblo colombiano, el doctor Jorge Eliezer Gaitán Ayala, de su amigo Ara. El jefe le respondió, será el tercer libro suyo en mi biblioteca, mi querido Alfonso, y le dio unos golpecitos en la mano. Se levantaron. Y en el camino hacia la avenida Jiménez, apoyados los dos en la esquina de piedra de la iglesia de San Francisco, se estrecharon la mano. Se quejaron de los guardaespaldas espontáneos que cuidaban a Gaitán sin que se diera cuenta. Dejen eso para ustedes, les dijo, que yo tengo a la gente a mi favor. Y se dijeron que harían lo posible para parar esa guerra. No paró, no. Hubo 20, 30 asesinatos por día desde entonces. Romero Aguirre tuvo a la mano su revólver y se lo guardó en una cartuchera pegada a las costillas para hacer sus viajes de la oficina al Capitolio, desde el día en que vio como un soldado godo le pintaba una X azul en la espalda del abrigo rojo a una pobre mujer. Yo les insinúo a mis amigos que cuando tengan un muerto en sus filas, en vez de buscar a los guardas o a los políticos municipales, busquen a los gobernadores en los departamentos o a los ministros en la capital y aún al mismo presidente de la República para tomar venganza, sentenció su voz ensordecedora y perentoria desde el púlpito en la sesión del Congreso del martes 22 de septiembre de 1947. No buscó la oligarquía liberal ni consintió la oligarquía conservadora que Ospina Pérez saliera a sombrerazos del palacio. Siguió en cambio, y siguió peor, el espanto. Siguió el gaitanismo caminando. La corrupción es clasismo. Yo no soy un extranjero. Yo soy un indio y posiblemente un negro, como todos ustedes. Hasta convertirse en aquella marcha del silencio en la que cientos de miles de personas armadas de banderas negras pasaron por Bogotá con la boca cerrada como diciéndose, yo quiero pegar un grito y no me dejan. Yo quiero pegar un grito vagabundo. Romero Aguirre marchó también. Salió de su oficina de abogado en la avenida Jiménez, se unió a la pleamar de los desterrados a la pobreza. ¿Cómo le costó no decir ni una palabra? ¿Cómo le costó tragarse la sentencia? Se sabe ya que el mar es tranquilo cuando la tormenta se avecina. Sigue en los apuntes desilvanados de Romero Aguirre la indignación porque el canciller Gómez Castro hubiera sacado el jefe del Partido Liberal de la 9ª Conferencia Internacional de los Estados Americanos, que para la gloria de los paranoicos y los conspirativos estaba sucediendo durante el capitalazo. Gómez Castro se entendía con Gaitán, que a su vez le tenía un respeto reverencial, pero era un político, un escorpión, anota. Vienen un par de páginas vívidas que responden la frase, lo que yo sé del Bogotazo. Están escritas en presente. Parten de la madrugada de ese viernes 9, de Romero escuchando a la 1:30 am en la radio, pero quién sabe en qué paraje del país o en qué despacho, la apoteósica defensa que el doctor Gaitán hace del disparo indefensable que el teniente Cortés Poveda le dio en legítima defensa suya al periodista Galarza Osa.
Gaitán consigue la absolución de su cliente a golpes de oratoria y sale en hombros de su última corrida jurídica. Celebra en el cabaret Morocco hasta las 4 a.m. bajo los compases de una orquesta tropical. Pensé que iba a ser el oso, repite. Descansa en su casa unas pocas horas. Se despide de su hija Gloria y de su esposa Amparo, que no se atreve a decirle: anoche soñé con el grito, mataron a Gaitán, con su corazón enorme y su sonrisa irreflexiva. Parquea su Buick en el lugar de siempre de la Plaza de Santander y camina con las manos en los bolsillos y echa aros de humo helado por la boca. Llega a trabajar a las 8:30 a.m., con la cara pálida y los ojos achicados de haber dormido 3 horas, a su oficina del 4º piso, la número 406 en el entallado edificio Agustín Nieto, carrera séptima, 1435. Recibe llamadas toda la mañana como si tuviera tiempo que perder. Su mujer le deja una razón con su secretaria. No lo interrumpa, pero dígale que se cuide. Se reúne al mediodía con un cuarteto de amigos a tertuliar a las carcajadas de siempre sobre el triunfo de la madrugada. Se ve con Plinio Mendoza, con Alejandro Vallejo, Jorge Padilla, con Pedro Cruz, que a todos los conozco de memoria. Su mujer le deja una bromita más cuando se entera de que todavía no ha salido a almorzar a semejantes horas. Dígale que ya deje a los Plinios, deja dicho, que si es que está esperando que el ejército dé un golpe de estado. Mendoza los invita a almorzar, pero te advierto, Plinio, dice Gaitán, que yo cuesto muy caro. ¡Ja! Salen en fila india. Se despiden de la secretaria uno por uno en la antesala del despacho, la 1:10 p.m. Gaitán se toca los bolsillos como preguntándose si no está dejando nada. Juega con su sombrero y les echa una mirada a sus citas de la tarde como si la vida siguiera y siguiera como ayer. 3 p.m. con el ciudadano cubano Fidel Castro. Se van por el estrecho pasillo del piso. Bajan en el ascensor que, contra todos los pronósticos, ha vuelto a subir y a bajar. Cruzan el hall del edificio en 6, 7, 8 pasos. El señor Mendoza se lleva delante al señor Gaitán del brazo, pues lo que tengo que decirte es muy corto, y cuando va a empezar a hablar, ve que el jefe único del liberalismo se tapa la cara y trata de volver a la puerta del edificio. Y se escuchan 4 disparos y un grito al otro lado de la acera. ¡Madre Santa! Y un Padre Nuestro, quién sabe en qué boca de la cuadra. Y Gaitán se va al suelo y hace un gesto de frustración porque no consigue decir lo último que tiene que decir y ya solamente le sirve la garganta para expulsar quejidos roncos, y pone los ojos en blanco mientras se le empieza a escapar la sangre entre los dientes. Según la Torre de San Francisco es la 1:15 p.m. Según el reloj de la víctima es la 1:05. ¿Dónde está el Dios de los godos?, dicen las notas de Romero Aguirre. Cuando ese hombre de delantal grita el primer «¡Mataron a Gaitán!» desde la droguería Granada, y ese embolador que viene a la distancia lo repite. Gaitán ha caído unos cuantos pasos del lugar donde el general Uribe Uribe, el otro gran mártir del liberalismo, el otro enigma, fue asesinado a hachazos por un par de idiotas muertos de miedo. Se escucha: ¿qué te pasa, Jorge? ¡Un taxi! ¡Está vivo! ¡Está perdido! Camine, porque aquí va a haber vainas. Mataron a Gaitán en la acera empapada de sangre. El grito aquel «Mataron a Gaitán» va de cara espantada en cara espantada por el Café Colombia y el Café Asturias y el Café Gato Negro y el Café Inca y la Sombrerería San Francisco. Roa Sierra, el asesino de traje gris de rayas, lleva el pelo revuelto, pero en cambio tiene la mirada fija. Se nota que no se ha afeitado en 3 días. Se ve que lo ha abandonado el cómplice que le hizo la señal «ya». Está claro que era el tipito recostado en la entrada del edificio que los 4 contertulios vieron cuando subieron a la oficina del mártir. ¿Por qué asesinó a Gaitán, miserable?, le pregunta un hombre que no vio ni verá jamás. Ay, señor, por cosas poderosas que no le puedo decir, tartamudea el asesino Roa Sierra, su último parlamento, mientras los hombres de bata de la droguería tratan de protegerlo detrás de los escaparatos. ¡Ay, Virgen del Carmen, sálveme de la turba! ¡Entrégueme ahora mismo a la justicia! Pero se ha venido encima el Bogotazo, que no es solo
la batalla sin gloria de una guerra que no comienza ni termina, sino que se transforma. Ni es solo el círculo del infierno al que van a dar los colombianos, ni es solo una avalancha de enruanados empuñando machetes y de curas disparándoles desde sus atalayas y de viejos y de jóvenes levantándose contra el virreinato y el gobierno criollo y el régimen godo regenerador para dejar sentado por siempre y para siempre que vinieron a esta puta farsa a ser tratados como extras, sino que es todo eso y más que eso, porque además es un incendio que no va a acabarse así se apague, y es un rito que va a seguirse celebrando en este archipiélago de hijos ilegítimos y de huérfanos que están dispuestos a todo, y no reconocen ley ni Dios de carne y hueso que esté vigilando desde el día en que les echaron a sus padres. Vienen las nubes cenicientas de atrás de los cerros. Se levantan el polvo, la piedra, la tierra, y se las van tragando los que gritan. Se oye un ataque de risa macabro. ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! Se oyen los disparos de los policías chulavitas y los disparos de los policías cachiporros. Se va el taxi rumbo al hospital con el cadáver del líder a bordo y se va por la carrera séptima. El grito, está muerto, está muerto. Se ve a los fieles del jefe mojando sus pañuelos en los charcos de su sangre. ¡Ay Dios, no! Y acto seguido está el pueblo, que es toda Bogotá. Y es también una multitud que ha despertado cabeza por cabeza del encantamiento de los dueños de Colombia. Un grupo de todas las fachas y todos los zapatos y todos los apellidos entra a la droguería a linchar a Roa Sierra. Y esa masacre, todos contra todos, vamos a hacer relumbrar nuestros machetes, comienza a tiempo con el aguacero. Como si ser humano fuera a fingir hasta bordear la desesperación y la locura que no se es un animal, como si ese animal se rindiera a su violencia, a sus garras limadas y sus dientes filudos para desgarrar las vísceras, cuando un accidente de los que pasan en la vida le susurra, sé que eso de ser humano es solo una fachada. Me van a matar, lloriquea Roa Sierra, desamparado, sometido y sorprendido, como si solo hasta ahora hubiera entendido dónde andaba metido. Pues detrás de él hay peores asesinos que, dice Romero Aguirre, solo una enrevesada trama policíaca podría haber imaginado. Y lo matan a golpes, y lo ahorcan, y lo desgarran al pobre hijo de puta. Y de mano en mano van sus piel roja, sus documentos, y un gamín corre por los rieles del tranvía de la séptima, porque acaban de montarse unos salvajes de overoles y de delantales a voltear los vagones rojos. Y pasa un taxi rojo a ver con quién es la vaina. Y alguien pone en alto su fusil Mauser y dispara. Y a alguien le estalla una mano cuando está gritando a matar al godo con un tiple en la otra. Y un tipo con muletas avanza y avanza con una bandera negra de las de la Marcha del Silencio bajo el brazo. Pasan un par de policías con sus gorritos pendejos de verde gris, los dos convertidos en derrocadores del gobierno. La policía es gaitanista, la policía es liberal. Viene un camión repleto de trabajadores quejándose del crimen del siglo. Dos estudiantes engominados y peinados por la mitad se despelucan para vengarse de los adultos y le gritan a un carro blanco que se largue de sus vistas si no quiere que lo vuelvan mierda y sangre. Un viejo descalzo agarra fuerzas para destrozar un aparador. Dos señoras con las cabezas cubiertas con pañoletas se dan la bendición, pero después escupen en la puerta de una vecina conservadora. De Egipto, desde donde Bogotá se ve bajita y en llamas, vienen 6, 13, 28 orejones bogotanos de los del principio de los tiempos, agarrándose los sombreros para que no se los lleve la tormenta, pasándose un par de botellas de trago y empuñando 9 banderas rojas como empuñando lanzas. 3 curas del San Bartolomé disparan desde la Torre de San Ignacio a las hordas que quieren tomarse el gobierno de los conservadores. ¡Crash! Adiós a la vitrina de la joyería París. ¡Crash! Adiós a los vidrios panorámicos de los Ford y de los Packard parqueados en la Plaza de Bolívar. 1, 2 y 3 disparos sueltos. Romero Aguirre anota en el margen esto. Que viva el Partido Liberal. A la carga. Hace una lista de recuerdos de quién sabe quién bajo el título de la 1:15 p.m. a la 1:15 a.m. Y pone el médico aquel que se queda con el corazón y el cerebro del doctor Gaitán. Un par de banderas de Colombia pisoteadas en un charco, un palo de escoba ensangrentado, el tranvía quemado frente a la catedral,
Los amigos dolidos por la inconformidad de Jorge Salamea y Luis Vidales se apoderan de la radiodifusora nacional para desencadenar la revolución sin precedentes. Echan piedras a las oficinas del Tiempo y quieren quemar los linotipos. Don Roberto García Peña saca una foto de él con Gaitán para que las turbas sepan que él no es el enemigo. Salen los tanques hacia el palacio, pero acaban protegiendo al presidente Ospina Pérez. El turbay que queda vivo, el del corbatín, se para sobre un tranvía volcado a pedir cordura con un mazo. Doña Berta, la primera dama, está plenamente de acuerdo con su marido en morir si es necesario. Un par de hermanitos que veo todos los días cuando salen al colegio tienen que pasar por el ladito de una pila de cadáveres. Escucho a Luis Vidales pedir por los micrófonos que manden a 10.000 hombres a la lucha. Incendian El Siglo, el diario del canciller Gómez Castro, porque le echan la culpa del asesinato, pero encuentran afiches de Gaitán en las oficinas. Se ve en la noche, gracias a las antorchas y a los gemidos y a los tiros al aire de los borrachos, que la civilización no es más que una fachada. El pueblo se ha levantado, como nunca antes y como nunca jamás, pero cada quien lo ha hecho por su propia rabia, por su propia causa, por la humillación, por el sometimiento que no se soporta un día más, por la ira, por la frustración, por la envidia, por el desempleo, por la violencia de los godos, por el robo de las elecciones de 1946, por el crimen del general Uribe Uribe, por el hambre, porque sí. De golpe, mientras los izquierdistas y los socialistas hacen lo poco que pueden para articular una revolución desde las cabinas de las emisoras, y la gente del gobierno se atrinchera para que venga lo que venga y pase lo que pase. Cientos de miles de soldados improvisados, los zapateros, los carpinteros, los artesanos reclutados por la memoria de Gaitán, van resignándose a su borrachera y a su rencor. Ya no quieren el poder, sino la justicia del hombre descalzo, la venganza. Son la guacherna, la chusma, la gentuza, la plebe, el enjambre, las hormigas cargando en las espaldas los muebles ajenos. ¿Y qué? ¿Para qué subirse allá arriba si el mundo no va a ser para ellos jamás? Mejor tumbar esta ciudad de los 1000 demonios que va poniéndolo a uno de rodillas un poquito cada día. Mejor violar a esa mujer que se ha estado haciéndola muy encopetada cada vez que pasa por San Victorino. ¿Y qué? Y péguele a ese hijueputa, Víctor, reviéntele la jeta, mátelo por hijueputa. Y que se acabe el mundo más bien. Y a ver qué infierno va a atreverse a condenar a una multitud de rateros y de asesinos que estaban en todo su derecho. Dice Romero Aguirre que fue entonces cuando la oligarquía liberal echó a patadas del partido al pueblo. Gómez Castro propuso poner al mando a una junta militar, pero el binomio Lleras Restrepo y Echandía se jugaron la vida como un par de jugadores de cartas y se fueron al Palacio de Gobierno a negociar con el presidente conservador la suerte de la patria de aquí a quién sabe cuándo. Escribe en la penúltima página, y luego de 12 horas de pedirle la renuncia, y aprovechando que en abril solo estaban en Bogotá unos cuantos liberales que no fueran los bogotanos, terminaron respaldando sin querer la gestión de Ospina Pérez y reduciendo el naufragio de un pueblo malogrado a un acuerdo entre los dueños del barco. Se repartieron los puestos y ya, se quedaron con la política. Lleras Restrepo habló en los funerales de Gaitán con su cigarrillo en la boca como si fuera su viudo. Echandía dio las gracias y ya. Se pensó que si Colombia fuese una persona, sería, en los términos del doctor Freud, un muchacho sobreponiéndose a una infancia traumada por una educación recalcitrante. Se hizo evidente que era nuestro plan echar a la oligarquía del liberalismo, pero que lo que consiguieron los evangelistas de Santos ese 9 de abril fue sacar al pueblo del partido. Se desterró a Laureano Gómez del gobierno hasta nuevo aviso. Se les echó la culpa de todo a los comunistas. Se recordó de modo astuto que la República Liberal había aplacado a tiempo al Partido Socialista. Se aplaudió la expresión echandiana, Colombia es un país de cafres. Se decretaron las soluciones liberales de entonces en adelante, pues la democracia es necesariamente el liberalismo. Se nos notificó en la carta de renuncia a la dirección del partido, que Lleras Restrepo me envió un año más tarde, cuál sería nuestro futuro. Dice,
Periódicamente, las pugnacidades intestinas, que son fruto de transitorios choques de opiniones, se resuelven en síntesis afortunada que mantiene la unidad esencial de la colectividad, acentuando en cada etapa los rasgos tradicionales del partido, que han hecho siempre de él el personero de las reivindicaciones populares y de la progresiva evolución hacia la justicia social, sin comunicarle jamás el carácter de un partido de clase. Viene en la última página de los apuntes una declaratoria del domingo 23 de octubre de 1949, tomada de la carta de renuncia a su cargo, del registrador Eduardo Caballero Calderón. Las elecciones legislativas de noviembre serán una farsa sangrienta. Viene un comentario al respecto. Quizás solo nos queda, como a Caballero, la ficción. Después de una frase que no empieza ni termina, pero que quizás acabó en la edición de Ayer, Hoy y Mañana del Liberalismo Colombiano, que lleva en la portada una foto de Gaitán. El último párrafo, más bien confuso, es un pequeño retrato del caudillo asesinado que no encuentro desarrollado ni corregido en ninguno de los libros de mi abuelo. Me sentí cercano a ese hombre porque llegaba en ayunas al colegio, pero prefirió ser un reformista, comienza, y tenía una garganta del carajo. Quizás lo separaba la temible fascinación de Gaitán, traída de la Italia fascista y desplegada en su paso por el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Bogotá, por poner a desfilar a los colegios a 114 pasos por minuto, por uniformar a los choferes de los buses bogotanos, por inventarse marchas de candela como las del Duce. Pero los unía la preocupación genuina por la gente de sus barrios. Romero Aguirre fue una vez a uno de los llamados viernes culturales que los capitanes del barrio de Gaitán organizaban en los barrios rojos, en Las Cruces, en La Perseverancia, en Los Laches. Y según dicen las últimas líneas de sus notas, supo entonces que ese era el candidato que iba a reivindicar al verdadero liberalismo. Pero era mi madre la que era buena para los vaticinios. Sé poco más sobre estos días de mi abuelo. Sé que el 13 de abril, que fue un martes 13, dio un famoso discurso a 33 grados centígrados entre el pescado y la verdura de la plaza de mercado de Basurto, en Cartagena. La sangre de Gaitán nos ahoga, comenzaba. Y la gente de allá todavía lo recuerda y le dan a uno la mano por ser su nieto. Sé que en esa arenga que lanzó parado en una tarimita de madera, contó que siempre había confiado en el caudillo, porque se levantaba a las 4 de la madrugada a leer y tenía claro que la disciplina es el único camino para meter en cintura a la vida. Sé que ese martes le dijo a la muchedumbre que, como el doctor Gaitán, él también comía empanadas en el Club Tubabián en Bogotá. Sé que confesó en ese monólogo 20 juliero que siempre que su esposa estaba embarazada, como lo estaba ahora, de su pastora Marcela, él también soñaba con que su bebé fuera una hija. No logro saber si Romero Aguirre estaba o no estaba en Bogotá ese viernes 9 de abril. Su hija, María del Socorro, la psicóloga, me escribe un mensaje de texto que dice: Ricardo, no sé dónde estaba él en la época del Bogotazo y no tengo a la mano ningún escrito que haga referencia al acontecimiento. Enrique, mi amigo que guarda la historia del país en su casa, me confiesa que le preocupa solo tener el 97% de certeza. ¿Qué tal que? Mi mamá se pregunta si mi tío Sebastián recuerda haber hablado con mi abuelo ese 9 de abril, porque más bien lo buscó en su despacho de la casa de la calle de las Damas 33 en Cartagena, pero está casi segura de haberle oído a mi abuela la historia de que Romero Aguirre salió a hacer justicia en la Candelaria y Romero Bug en la ciudad amurallada. Pero vaya usted a saber dónde andaba a esa hora el senador Romero, en qué escondite o en qué historia privada, y por qué no incluyó semejante relato ni siquiera en la edición de 1972 de un volumen de 400 páginas que tiene vocación de enciclopedia. Ya es mucho haber conseguido completar los rompecabezas de tantos de estos días entre 2015 y 1948. Ya es mucho tener en las manos esas hojas de apuntes que a veces pienso que se van a deshacer. Y es una suerte conseguir que mi papá, que lee el tarot y la mano y la letra, me cuente que en los rasgos de su escritura, en la escritura tumbada a la derecha, angulosa y ligada de Romero Aguirre, puede verse la figura de un hombre determinado e implacable que tiende a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Pero también el retrato de un tipo atribulado, que está dispuesto a ser otro, con tal de lograr lo que quiere. Su A, sin fisuras, prueba su necesidad de acercarse a los demás. Su G muestra a un hombre que respeta a las mujeres. Ja. Su T
es la de una persona servicial. Su C cerrada es de ególatra. Su E caída es de deprimido. Su I de trabajador con todos los pies en la tierra. El tamaño de las letras de su firma, ARA, su nombre en mayúscula y sus apellidos en minúsculas, pues se hizo y se celebró a sí mismo, cuentan la historia de un político alucinado que vivió y vistió de luto desde el día en que perdió a su madre. Tienen que ser apuntes de los días en los que aún no se había dejado vencer por la enfermedad ni por sus propios desmanes. Y su nombre atronador de líder popular y de masón grado 33, Romero Aguirre, aún no había sido condenado a pie de página y a curiosidad en los libros de historia que ignoramos. Ah, Hola, ¿me oyes? te oigo Es que, perfecto, es es que que no sé ni qué me, decir. me quité esto porque oía un pítico ahí que me tenía distraído. Sí, no, pues, ¿será que todos lo oyeron? Yo no lo oía, pero Espero esperemos que... que no. No, estoy seguro que era aquí interno, el Interno. Bluetooth interno. Ah, sí, esas cosas pasan. Espectacular, maravilloso. Muchísimas gracias. Qué Muchas maravilla de gracias. lector. De verdad que sí. Gracias a ustedes, de verdad. Qué emocionante, qué importante formar parte de estas cosas y no hay muchas más palabras después de las que acabo de leer. Tiene uno que quedarse callado un rato y permitir que eso se quede. Ricardo, de verdad, un abrazo enorme. Muchas gracias. A Gloria Arias, mi eterno amor, ella lo sabe. Y muchas gracias por haber hecho este eslabón que nos permite estar donde debemos estar los colombianos. Es verdad. Aquí Ricardo dice que un maestro y Gloria dice que a cuál más maravilloso de ustedes dos. No se sabe cuál. No, con ese texto es muy difícil no hacerlo medianamente bien. Qué gran lectura. Bueno, pues como dices, no Gracias. hay mucho más que decir. Dejar que el silencio llene. Vale. Entonces, feliz noche a todos a todos y bueno, gracias por participar. No, a Ha ustedes sido gracias. Y maravilloso. como dijo Elena antes, sigan por favor con esa labor. Un aplauso aquí de Bueno, pie. a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en A otra ti, linda. oportunidad. Sí, por Chao, favor, que haya más. que haya Chao. más. Chao. Bye.